Continuamos con el tema referido a la expresión oral. El tema anterior hemos estudiado sobre la estructura de un discurso, ¿sí? ¿Recordamos cuáles son esas tres partes de la expresión oral en el discurso, o del discurso en sí? Así como el texto les había mencionado, ¿no? Hay una introducción, hay un cuerpo y hay una conclusión. Claro que las tres partes son importantes, pero habíamos incidido en la introducción para llamar la atención, para apelar al público, ¿sí? Y la conclusión también para poder definir, sacar una decisión, ¿sí? De lo que ya hemos dicho. En el desarrollo vamos a tener que sustentar todas las ideas, las razones, los argumentos, algunas ilustraciones para que pueda ser más comprensivo lo que se está diciendo hasta llegar a la conclusión, y una vez que se ha dado todos los argumentos, el oyente o el público sabrá decidir, sabrá convencerse de lo que está diciendo el orador. Hoy vamos a ver en el tema 3 las técnicas para elaborar el exordio y el peroratio. El exordio habíamos dicho que era la parte introductoria y el peroratio será la conclusión. Entonces veamos. Tenemos esta estructura que ya hemos mencionado. Entonces nuestro discurso o todo discurso debería tener estas tres partes. El exordio, que sería la introducción como hemos mencionado, la exposición o desarrollo del tema, donde se van a vertir todos los argumentos, las ilustraciones, las razones, las descripciones. ¿Qué más podríamos poner en un discurso? Una serie de datos para poder sustentar lo que queremos decir. Y el peroratio, que sería la conclusión. A continuación vamos a mencionar algunos aspectos importantes de cada una de estas partes que ya hemos ido hablando. En el exordio, como hemos dicho, el exordio, que es la introducción. Entonces, aquí, ¿qué vamos a buscar? ¿Qué queremos? Como estamos repasando en la sesión anterior, ¿sí? Queremos ver la disposición favorable del auditorio. Ojo, tiene que ser favorable, no de oposición. Si fuera de oposición, prácticamente estaríamos motivando a que todos se retiren del auditorio. En la introducción estamos buscando que los participantes se involucren en lo que se va a decir, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo es que se podría construir un exordio. Una manera de poder captar la atención de los oyentes sería la cita de un autor clásico. En citas tenemos una infinidad y ahora la tecnología nos ayuda a que podamos tener acceso a ellas. Acá ponemos dos citas, no solo de pan vive el hombre, pero habría que ver de acuerdo al tema que vamos a exponer. No podemos también vertir cualquier frase. O la libertad los hará libres. O podrían poner otras frases que puedan ilustrar lo que vamos a decir. Pero a esto habría que añadir incluso el tono de voz, cómo lo vamos a decir. Otra manera de construir la parte introductoria del discurso podría ser un dato impresionante, que podría ser de interés, como siempre, ¿no? Siempre hay que hacer en el discurso las veces de empático, ¿no? Tenemos que trabajar con la empatía, ponernos del lado de los otros, porque si yo estoy pensando en mí mismo, en mi sapiencia, en lo que quiero decir, probablemente no tenga mucho interés, no concite interés en los que están escuchando. En cambio, si hacemos el trabajo de empatía, nos vamos a dar cuenta que pueden tener el público las necesidades. Entonces, con un dato impresionante podríamos despertar, ¿sí?, su interés. Por ejemplo, estos que mostramos. Cada 24 horas hay en Lima Metropolitana 225 robos de vehículos. Si en nuestro público la mayoría tiene movilidad, de hecho es que se van a preocupar. Hasta de pronto van a querer saber cómo está su movilidad.
¿Qué más podríamos hablar? Si queremos hablar sobre temas de salud, sería interesante dar algunos datos que involucren la salud, cómo está, la alimentación. Y si es un tema de interés, habría que ver, ¿no? De acuerdo al tema, ¿no? Hay otro ejemplo que se pone acá. 6 de cada 10 niños menores de 12 años son víctimas de maltrato infantil. Probablemente, si mi auditorio hay bastante cantidad de padres de familia, van a interesarse también en esto, ¿no? Y mayor aún si los niños no están con los padres durante el día. ¿Qué más? ¿Cómo más podría construir una introducción? Puede ser también con una anécdota original. Una anécdota como se pone acá, ¿no? Un hombre encerró a su mujer en el refrigerador. Y no fue por un capricho del momento. Entonces, de alguna manera eso sensibiliza y llama la atención. O la otra, ¿no? David era un niño muy inteligente, sin embargo, no era capaz de escribir una oración sencilla, debido a... Entonces estamos concitando el interés, ¿sí? Si dice que David es un niño inteligente, ¿cómo es posible que no puede escribir una oración sencilla? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? De pronto podríamos decir, no tenía manos, ¿sí? Entonces ya estamos capturando la atención del público. También podríamos utilizar, como habíamos puesto en el ejemplo anterior sobre la guerra del Pacífico, podríamos plantear interrogantes. Con las interrogantes quizás son más vívidas, donde el público puede responder de manera rápida. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado por qué jamás un país del tercer mundo ha obtenido un premio Nobel de ciencias? Es una pregunta muy real. Entonces, la respuesta va a ser rápida, todos van a hablar, todos quieren opinar sobre eso. U otra, ¿cuántos en este auditorio han sido víctimas o testigos de un robo o secuestro? Yo creo que en un auditorio siempre va a haber un gran porcentaje de personas que han sido hurtados, ¿no? Que les han robado. Y así, una serie de interrogantes que podemos hacer, ¿no? Podríamos ir a cuántos de ustedes se han tenido en casa una mascota, digamos. Entonces, de acuerdo a la intención que tenemos, ¿no? Entonces, esas interrogantes hace de que el público pueda concentrarse en lo que se va a decir. También podríamos utilizar proverbios. Bueno, la sabiduría popular tiene muchos proverbios, ¿sí? También se les llama las frases populares, ¿verdad? Entonces podríamos utilizar algunas sin que afecte también, si hacemos exceso de estos términos populares, probablemente por el hecho de que lo escuchamos a menudo, se puede tornar también un poco aburrido, ¿no? Pero si lo sabemos utilizar, van a servir, ¿no? El que a hierro mata, a hierro muere, dice. De tal palo, tal astilla. Dice. Entonces podríamos utilizar también, a manera de introducción, un proverbio para llamar la atención. El gesto de mostrar a los oyentes, ¿sí?, como un objetivo. A ver, vamos a ver acá. Tengo aquí la versión alemana más moderna de la batidora de cocina. Observen ustedes. Entonces, si nosotros mostramos objetos, no objetivos, sino objetos, ¿sí?, también puede llamar la atención. En alguna ocasión, un orador utilizó dos jarras de líquido, una la manchó o le cambió de color, ¿sí?, y utilizó algunos aditivos químicos que después con el químico volvió a tornar en su color cristalino, ¿no? Es una manera también de mostrar, ¿sí?, o de llamar la atención, perdón. Vamos a ver algún ejemplo cómo iniciar un discurso formal. Según la formalidad, nos piden siempre hacer un saludo. El saludo es una manera de poder entrar en contacto con las personas, porque así se ha establecido en la sociedad
y a la vez demuestra el respeto que sentimos por la otra persona. Entonces, aquí hay una estructura formal de un discurso. Podemos leer, dice: buenos días, voy a presentar mi trabajo titulado Los hábitos de estudio en los estudiantes universitarios. En primer lugar, trataré aspectos teóricos como la definición y los tipos de hábitos de estudio. Después, explicaré la importancia de estos en los estudios universitarios. Y por último, analizaré los resultados de una encuesta aplicada a una muestra de estudiantes acerca de los hábitos que suelen emplear al estudiar. ¿Cómo ven la estructura de este discurso? Se van a dar cuenta que la estructura de este discurso hasta podría ser un tanto aburrida. En la introducción, lo que está haciendo es hacer una síntesis de todo lo que va a decir a continuación, ¿verdad? De manera sintética va señalando cada uno de los puntos que ha de mostrar en su investigación referida a los hábitos de estudio en los estudiantes universitarios. Si usted es más creativo, ¿cómo podría ponerle el título? ¿Cómo podría hacer el saludo? Quizá podríamos utilizar algo de lo que ya se ha mencionado para efectos de construir el exordio. ¿Sí? Bien, vamos a ver la exposición. La exposición viene a ser la parte donde el orador va a explicar el cuerpo del trabajo realizado. Por lo general, en los discursos no solo vamos a dar la información, no solo vamos a exponer, también vamos a tener que defender la posición, nuestra idea, nuestro punto de vista. Aquí, Castelló, el autor que estamos utilizando para explicar todo lo que es la expresión oral, habla sobre la argumentación. ¿Qué implica? La existencia de posiciones distintas y con frecuencia contrapuestas. Quiere decir que son polémicas, ¿sí? Hay puntos de vista distintos, incluso en el mismo auditorio podrían haber personas que no están de acuerdo con lo que se está diciendo. ¿Ok? Se argumenta ¿con qué intención? ¿Para qué? Para persuadir, para convencer acerca de la bondad de una de esas posiciones frente a los demás. Eso es lo que menciona Castelló. Y es muy cierto. En la expresión oral, en una exposición que hagamos, ¿verdad? Necesariamente tenemos que tomar un punto de vista positivo, obviamente, porque nosotros vamos a estar de acuerdo con lo que estamos diciendo, ¿sí? Y tenemos que sustentar esto con argumentos. Estos argumentos se dan de diversas maneras. Hay argumentos que son de ejemplo, ¿sí? Acordémonos algo de lo que hemos mencionado con el texto argumentativo, ¿no? Hay argumentos de ejemplo, hay argumentos de hecho, ¿sí? Hay argumentos de razón, ¿verdad? Hay argumentos de autoridad, que es lo que más utilizamos para efectos de sustentar una posición. ¿Por qué? Como son argumentos de autoridad, son investigaciones que ya se han hecho, son resultados que ya están planteados, entonces utilizamos esa información para poder defender nuestra posición. Porque si las ideas o lo que estamos tratando de decir tienen opositores o hay personas que no están de acuerdo con esta, justamente con nuestros argumentos, con todas estas razones que hemos mencionado, si son de autoridad, de hecho, de ejemplo, si están bien planteadas, hasta podríamos convencer a esa persona que no está de acuerdo o está en contra de lo que hemos ido mencionando, ¿sí? Entonces, en el desarrollo vamos a tener que mostrar cada una de esas formas de sustentar lo que se ha mostrado en la introducción. Al preparar una exposición oral de un trabajo académico es necesario
¿qué es necesario? Primero, hay que organizar adecuadamente la explicación de forma clara y concisa. De esa manera vamos a poder encontrar los argumentos o las razones que puedan sustentar o respaldar con solidez las posiciones adoptadas. Eso es lo que queremos desarrollar, con solidez. La solidez implica que mis razones, mis argumentos tienen que estar bien organizados y bien sustentados de acuerdo a la fuente de la cual estoy consultando. Pueden ser autores, ¿sí? Y si son de páginas de internet, tenemos que señalar exactamente quiénes son los autores de esas páginas. Teniendo en cuenta ahora que la información en la internet es tan vasta que no sabemos si la información que estamos bajando es confiable o no. Entonces, ¿cómo sabemos si la información que estamos bajando es confiable? Tenemos que ver dónde, en qué portal o en qué página se está alojando. Ahora, si corresponden a revistas especializadas, electrónicas, que son conocidas, no va a haber mucha duda, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es utilizar esa información de la cual estamos sacando, la bibliografía, y ubicarla en alguna parte, ¿no? Para sustentarla. Segundo punto, tenemos que relacionar los argumentos con la posición o idea central de la exposición, lo que va a dar como resultado una presentación estructurada y lógica. Naturalmente, no vamos a utilizar pues cualquier argumento, ¿no? A veces por querer saturar de argumentos podemos incluso confundir lo que queremos decir. Entonces, relacionar los argumentos con la posición o la idea central de la exposición, ¿qué implica? Implica un proceso de estudio, un proceso de investigación. Entonces, vamos dándonos cuenta de que elaborar un discurso, hacer una exposición oral, no es pues una manera de salir a hablar y decir cualquier cosa, ¿no? A veces estamos confiados en lo que nosotros sabemos. Ya, pues, a ver, puedes hablar de algún tema, te dicen, ya, está bien, voy a hablar. Salen y dicen cualquier cosa. Ese es un discurso improvisado. Probablemente eso podría ser un discurso para un 15 años, para una fiesta entre amiguitos, ¿no? Pero si hablamos de una exposición oral, académica, requiere investigación. Por decirles, vamos a dar que ustedes sustenten sobre la eutanasia, que son temas polémicos, ¿no? O sobre el aborto, los clásicos temas, ¿no? O la pena de muerte, ¿no? Entonces usted tiene que tomar una posición sobre ella. ¿Está a favor o está en contra? No puede decir las dos posiciones, ¿no? Tiene que decir una de ellas. Ahora, tenga en cuenta de que al momento de tomar una posición sobre estos temas que le estamos planteando, sobre la eutanasia, ¿sí? Tenga en cuenta de que el público, las personas que van a estar ahí escuchándolos, van a ver personas que están a favor y van a ver personas que están en contra. ¿Y qué tal si el mayor porcentaje está en contra a lo que usted va a decir? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que investigar. Va a tener que ver las fuentes, va a tener que ver algunos reglamentos, tiene que ver qué es lo que siente la persona, va a tomar algunos ejemplos, qué casos se dieron y en qué países se practica la eutanasia, por qué está bien, por qué está mal. De pronto van a entrar ahí algunas ideas religiosas, van a haber muchas otras informaciones que usted va a tener que ir discriminando y luego utilizar los argumentos para sustentar la idea y la posición que usted tiene. Y obviamente cuando habla sobre la estructura lógica tiene que haber un orden que no esté entreverada. Si no hay un orden lógico, prácticamente lo que usted está diciendo ya no tendría razón de ser. Estaría completamente confusa. Entonces ya se pierde la intención. Acuérdense que al momento de utilizar la exposición oral o utilizar el discurso, tiene la intención de convencer. La última parte, que sería el peroratio, se considera como la parte final de la exposición. Castelló
aquí dice que el peroratio cumple una doble finalidad. ¿Cuáles son esas dos? Una, permite resaltar los hechos, que serían los argumentos, los datos, los resultados, que son los más relevantes. O sea, no vamos a tampoco volver a decir todo lo que ya se mencionó, sino que tenemos que resaltar lo más importante. La otra parte es que permite cerrar el discurso. Bueno, el cierre del discurso, como hemos ido mencionando, siempre hacemos referencia a los temas anteriores, estábamos diciendo de que esa última parte, ¿sí?, tiene que ver con el convencer. Entonces, en esa última parte yo extraigo la decisión final, ¿sí? Hasta podría apelarles a que esa persona pueda decidir, sí, muy bien, yo estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, estoy muy de acuerdo. Esa es. No que diga, no estoy de acuerdo y se va descontento, ¿no? Entonces, si logramos que el mayor porcentaje esté de acuerdo con lo que hemos dicho, quiere decir que nuestro discurso habrá cumplido su objetivo. Obviamente siempre va a haber puntos de vista, ¿no? El mayor porcentaje va a estar opuesto a lo que se está diciendo. Siempre va a ser así. Así que de eso no nos preocupemos. Pero nuestro objetivo, al momento de hacer una exposición, al momento de hacer un discurso, siempre debería ser el de convencer a la mayoría. Así como dice una característica del liderazgo, ¿no? En el liderazgo dice que el objetivo de un buen líder es que tenga el mayor porcentaje de apoyo y el mínimo por ciento de oposición. Lo mismo debería ser en un discurso, que logremos concitar el apoyo del mayor porcentaje de personas, ¿no? Y si es de todos, mejor, pues entonces quiere decir que habremos cumplido con el objetivo de lo que es el discurso. Entonces, hasta donde ya hemos mencionado, ¿ustedes creen que están en la capacidad de poder construir un discurso? Entonces, vayamos pensando, a ver, ¿qué tema les gustaría abordar si es que se les diera como trabajo escribir primero, estructurar un tema para efectos de un discurso? Obviamente tendría que tomar algunos temas que sean polémicos y luego lo vamos estructurando según como se ha mencionado. Primero mi introducción para que sea llamativa, ¿sí? Planteo bien el tema, luego en la parte del desarrollo pongo las ideas, ¿sí?, con los argumentos, hasta puedo escribir, reviso bibliografía, incluso algunos términos tengo que investigarlos en el diccionario. Les recomiendo el diccionario de la RAE, pongan una página ahí, www.rae.es. Les recomiendo utilizar la página de la Real Academia de la Lengua, porque es el único diccionario que se puede utilizar como consulta, incluso para investigaciones. No podemos utilizar una enciclopedia u otro diccionario. Claro que son puntos de referencia, pero no son tan autorizados como lo dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Entonces utilicemos esa información que ahora en la internet las tenemos y son libres, ¿no?, para consultarlas. Utilicemos. También busquemos frases. Podemos buscar algunas ilustraciones, incluso en la parte de la exposición. Podemos también ilustrar con algunas historias, anécdotas de algunos personajes de la historia según el tema que quiero mencionar. Entonces, aquí la tecnología nos está ayudando demasiado y la tenemos ahí para poder utilizarla, ¿no? Está a nuestro servicio. ¿Y por qué no, pues, utilizarla? Entonces, a través de estas etapas que hemos ido mencionando, les invitamos y motivamos para que ustedes puedan escribir un discurso y quizá más adelante puedan leerla en público y de pronto puede ser un éxito. Entonces, esta es la otra parte referida a la estructura de lo que es la construcción del discurso, ¿sí?, y todas sus características. Bien,
¿Qué más podemos hablar del discurso? En esta parte, ¿qué debemos mencionar en la conclusión? Tiene que haber una invocación. Dice. La invocación está referido a que estamos apelando al público. Ponemos el ejemplo. Este es, amigos, dice, el tamaño de nuestra soledad. Sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y al abandono, nuestra respuesta es la vida. Es una parte que se ha copiado de algo que escribió Gabriel García Márquez. ¿Sí? Estamos invocando, estamos apelando, ¿no? Podría decir, ¿no? Queridos amigos, queremos que ustedes reflexionen, piensen en todo lo que hemos dicho. La vida no es larga, es corta, y podríamos añadir algunos términos, ¿no? Para poder sensibilizar a manera ya de conclusión. O puede ser también mediante una síntesis o recapitulación de lo tratado, si el discurso ha sido extenso o complicado. A veces por efectos de actividades académicas, como los discursos a veces pueden ser demasiado especializados y pueden ser largos y pesados, una buena conclusión a manera de síntesis nos podría refrescar la mente de todo lo que se ha dicho, ¿no? Hasta podríamos ilustrarnos mejor con la conclusión nada más, y algunos de pronto que están durmiendo por lo pesado que ha sido el discurso, despiertan a la hora de la conclusión y ya se han enterado de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque están recapitulando ahí todo lo que se ha tratado, ¿sí? También para eso sirve esta última parte. ¿Cómo también podríamos concluir? Utilizando una cita o un proverbio, así como podríamos utilizarlo en la introducción, también podemos utilizarlo en la conclusión. Así pues, dice, a Dios rogando y con el mazo dando, y termina, ¿no? Hasta puede haber aplausos y está muy buena la disertación. Otra manera, una alternativa de solución, ¿sí? Ya como una solución de todo lo que se ha dicho, ¿no? Bueno, hemos dicho esto, y en conclusión nosotros damos una solución, planteamos una solución, se dice. Entonces podríamos poner ahí, ¿no? Si bien es cierto, estos programas son un cambio importante en cualquier plan de estudios. Una alternativa para impartir esta educación emocional es integrar las clases sobre sentimientos y emociones a los cursos ya existentes y por consiguiente a los programas curriculares vigentes. Bueno, esta es una conclusión como alternativa de solución abocada al campo educativo, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos ir haciendo las conclusiones para que podamos ilustrar, apelar o dar una sugerencia de todo lo que hemos dicho. Aquí vamos a quedar con esta sesión o este tema abocado a las partes del discurso y su construcción. Muchas gracias.